nuevo día que nos concedes. Gracias por la oportunidad de vivir, de respirar, de ver el sol. Gracias por el clima, gracias Señor por el centro educativo. Gracias Señor por cada una de las personas que están aquí. Te pedimos que tú nos ilumines, que bendigas este momento, estos minutos, esta hora que vamos a tener, de tal manera que se pueda aprovechar al máximo todo el conocimiento que aquí ha de expresarse y manifestarse, que sea de beneficio de manera integral para cada uno de nosotros. Sé con los que estarán aquí delante, con los que reciben también y participan en la socialización, que tú los guíes, que todo pueda resultar en un ambiente que sea de beneficio para todos. En nombre de Jesús. Ok, continuamos. El día de hoy tenemos a las autoridades educativas, la profesora Mariana Contreras que nos acompaña. Tenemos también la visita de la señora Carmen, representante de la editorial Santillana. Para que la aplaudan. Oh. De nuestro querido escritor y autor que nos acompaña, el profesor Bismar Galán. Es necesario entender, gracias, es necesario entender que el panel es una reunión entre varias personas que hablan sobre un tema específico, donde los panelistas, que son las personas que participan, exponen su opinión y punto de vista sobre el tema tratado. También es conocido como el abordaje de un tema de interés general o polémico a través de un grupo de especialistas para ser debatido públicamente. Eso es lo que significa un panel. Hoy vamos a tener la dicha de contar con, como le dije, con un autor muy reconocido como es el profesor Bismar Galán y 4 panelistas del Centro Educativo Las Américas. Los panelistas son Francis Cordero, Lía Amelia Jiménez, Auriel Manza y Miri Isabel. Silencio, y si tienen alguna pregunta vayan anotando para el final del video. ¿Okay? Buenos días, estimados estudiantes y distinguidas autoridades. En primera instancia, gracias por su presencia, ya que en su mayoría es por esta que podremos dar inicio, o mejor dicho, llevar a cabo este panel, por el medio del cual no solo enriquecerán sus conocimientos, sino que también se divertirán y podrán conocer más a fondo la historia detrás de la obra titulada Penas Cesares de Virginia Bell, escrita por el ilustre señor Bismar Galán. Los panelistas de este diálogo son Francis, Lía Amelia, Mía, esta servidora quien les habla, Audi, y por supuesto nuestro honorable invitado, el señor Galán. A continuación les pasaré con mi compañero Francis, quien introducirá lo que es su obra y su persona. Buenos días. Antes que nada, me gustaría, más que hablar sobre la obra, resaltar el perfil, o más bien sobre quién está detrás de Virginia Bell, quién escribió Penas Cesares de Virginia Bell, escrita por Bismar Galán, quien para mí, a mi pensar, se refleja en la obra como alguien que pudo estar allí y ver lo que está aquí escrito. Es una historia a la cual debemos estar muy atentos según los detalles que refleja el autor en la obra. Es una obra la cual ha captado mucho mi atención en un corto tiempo. Ya la he leído varias veces y espero leerla un par de veces más. Es una obra que refleja una realidad social
muy importante, a la cual, como dije anteriormente, debemos estar muy atentos y observar bien, leer bien, estar atentos a cada detalle, que aunque un detalle esté en el capítulo 1, en el capítulo 8 tendrá sentido, o será recalcado más bien. Es una obra que nos muestra realidades que podemos vivir hoy en la actualidad como sociedad, o que pueden vivir algunos individuos de manera diferente, dependiendo del entorno social o familiar en el que se encuentran. Sin más preámbulo, les pasaré con mis manos, si tenga o quiera decir algo. Sí. Bueno, primero, buenos días. Un placer estar acá con ustedes. Reconozco algunas caras de hace unos años atrás. ¿Cuáles son? Los que me conocen. Pegado, ¿verdad? ¿Unos cuantos ahí? No me olvido de usted. Seguro que no. Yo de ti tampoco. Yo siempre, saben que estoy muy presente en el CELA, que aunque no esté por acá, porque estoy en otras tareas muy importantes en el país. Esta es mi casa, esta es mi escuela. Y por eso estoy acá. Me alegra mucho el interés que siempre hay en los motivos y sobre todo el respeto que se pone a las actividades, la manera en que se organizan y la decisión siempre de apoyar a los que escribimos. Así que para mí es un placer inmenso estar acá y nada, estoy dispuesto al diálogo y a los retos que siempre impone hablar o responder preguntas acerca de algo que escribí, porque ya después de eso han salido otros libros y yo no me leo dos veces las obras. Realmente, después que las termino, jamás las leo. En el caso de Virginia Bell, por razones que luego les diré, he tenido que volver a esas páginas, pero no a leerla de forma íntegra, sino a buscar algunas cosas. Así que nada, yo feliz de estar aquí con ustedes y dispuesto para el diálogo. Gracias. Buenos días. Ahora vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Primero voy a iniciar. Usualmente, cuando iniciamos una sección de preguntas y respuestas, se comienza por una pregunta acerca del proceso de escritura. Sin embargo, yo quise iniciar con una pregunta de algo o un elemento muy importante, el cual es el título. Casi todos sabemos lo que significa penas. Sin embargo, en mi caso, azahar fue una palabra que yo tuve que investigar el significado. Investigando, azahar es una flor que simboliza pureza o esperanza. ¿Qué significado tiene esta dualidad, pena y azahar, para usted, tanto en el título como dentro de la historia? Fíjate, el título de la novela surgió, yo creo que en cuestión de 5 segundos, en el sentido que tenía que darle un título al editor, a mis editores de Santillana, que me dicen, ya saben que Carmen Acevedo está por acá, que es la representante, y yo tenía que dar un título y había manejado muchas veces posibles títulos, porque como bien ustedes saben, el título se selecciona después que uno ha terminado la obra. Si primero tengo la obra y después que sale el título, uno puede tener una idea de un título, pero realmente lo que impone, lo que dice cómo se va a llamar una obra, es el contenido, es lo que se ha trabajado. Entonces esta dualidad de penas y azares, yo la seleccioné porque es la vida misma, porque es lo que ocurre en la vida de muchas personas. Algunos tienen más dichas, y estamos hablando entonces de azares, de cosas bellas, de cosas agradables, y otros tienen más penas, o en un momento tú puedes tener más penas, dolor, situaciones adversas, y en otro ya vienen las flores, vienen lo que es las cosas bellas, ¿no?, de la vida. Pero pensando en eso es que surge el título de Penas y Azares de Virginia Bell. No sé, quizás lo tengan en una pregunta más adelante, pero también lo del apellido del autor, del personaje y demás, se me ocurrió
en ese momento, que fue como un dictamen divino, que me dijo el título debe ser Penas y Azares de Virginia Bell, y después yo tuve que hacer un trabajo minucioso para, sobre todo, justificar el por qué ese apellido en una muchacha que se sobreentiende que es dominicana. De acuerdo, gracias. Ahora le cedo el espacio a mi compañera Mía. Buenos días. El libro está lleno de enseñanzas, pero para usted, ¿cuál es la enseñanza principal que le gustaría que el lector se lleve? Sí, me han dicho muchas veces que el libro deja muchas enseñanzas, como casi toda la narrativa mía. Y yo siempre digo, no escribo con la intención de dejar enseñanzas. Yo escribo con la intención de que el lector se divierta, de que el lector viva la obra, de que sienta lo que está ocurriendo, de que se sensibilice y crezca en él amor o repudio por los personajes. Porque al ser novela, ustedes lo saben muy bien porque ya lo han estudiado, en la novela lo más importante son los personajes. En el cuento lo más importante es lo que ocurre, es el hecho en sí, pero en la novela, aunque siempre están ocurriendo cosas, para mí, desde mi perspectiva, la fuerza mayor lo tienen los personajes. Entonces, yo al trabajar la obra como tal, o al verla al final, cuando la veo al final, me parece que la enseñanza más grande que deja es que en un conglomerado, en un grupo donde hay muchas personas, puedes estar seguro de que siempre hay alguien que te va a apoyar, de que hay que tener confianza en las personas con las que interactúas, porque siempre hay alguien, como se dice vulgarmente, te tira la mano. Entonces a veces desconfiamos o decimos no creo en nadie, y no debe ser así. Siempre hay personas en las cuales creer, como también siempre hay personas de las cuales tenemos que sospechar que están actuando de manera inadecuada. Entonces, esa ha sido la intención. Muchas gracias. Como siempre, un placer compartir con usted, porque a pesar de que no es en el mismo escenario, si es en la misma circunstancia, discutir un tema de interés o hacer un intercambio de ideas. Mi pregunta es la siguiente. Durante el proceso de redacción, ¿hubo algún capítulo que sintiera especialmente cercano o significativo? En caso de ser así, ¿podría compartir cuál fue y explicar el por qué? Yo creo que no, aunque están aquí los capítulos, ¿no? Yo creo que para mí lo más significativo es ese momento en que tuve que narrar la vida de la mamá de Virginia y cuando llega el papá a la casa. Y fue lo más significativo porque es muy de mi campo, es muy de donde yo nací. Es ese momento en el que mi mamá estaba pilando el café y mi papá llegaba del campo, o es el momento en que mi mamá estaba pilando el café y había una emergencia y ella tenía que dejar el café un momento, retirar el café, porque allá todavía se usa, incluso en casa de mis padres, que ya no están, pero sigue ahí la casa, se sigue usando el pilón para pilar el café. Si el café se recoge en una zona cafetalera, se recoge el café, se seca, se tuesta, después se muele, se muele en algún lugar, pero en casa todavía es el pilón. Pero yo creo que poder narrar, y hace tiempo yo creo que tenía esa deuda con mis lectores, poder narrar cómo ocurre todo ese rito del café, de servir la taza, siempre la misma taza, siempre la misma. De hecho, allá era el jarrito, ¿no? Un jarrito de eso de leche condensada, la lata de leche condensada, se tomaba, se le ponía una cita y eso se usaba para tomar el café. Entonces, yo creo que para mí fue algo muy especial, pero porque me conectó con mi infancia, con mis tiempos, hasta mis 13 o 14 años, cuando vivíamos en un lugar donde todavía no entra ningún tipo de vehículo. Entonces, poder reflejar eso fue es lo que me destaca como ese capítulo. Hay muchas cosas que van pasando en la novela, hay muchos momentos que ya no son tan agradables, hay momentos difíciles, pero que a mí me costó mucho determinar cómo iba. Y por ejemplo, ese momento de Virginia sentada en un banco, la lluvia sobre su cabeza, no voy a decir por qué estaba sentada en ese banco en un parque,
para quien no lo haya leído, que mantenga el interés, pero para mí fue algo especial lograr esa imagen, lograr que el lector vea, como me dijo alguien, es que yo cuando lo estoy leyendo veo a Virginia, la veo sentada, veo lo que está ocurriendo con ella, veo el agua corriendo por la cara. Entonces, lograr eso para mí fue también algo muy especial. Muchas gracias por su respuesta. El siguiente en formular una pregunta será mi compañero Francis. Presten atención. Ok. Es un comentario acompañado también de una pregunta. Hace un tiempo leí El mapa de la noche de César Sánchez Veras. Me llamó mucho la atención, bastante la atención, que sus estilos de escritura son similares. Creo que en la última intervención que tuvimos en Info 2, él mencionó algo parecido. Me gustó mucho eso de las citas, principalmente las citas bíblicas. Me gustó mucho que decidió incluir la fe en la obra. Frases, pero también versículos bíblicos bien citados y que van de la mano con lo que se narra en varios de los capítulos. Por ejemplo, uno de ellos es el capítulo 5, donde cita Mateo 7, versículos del 1 al 2. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué decidió incluir la fe en la obra? Y si incluir la fe en la obra, ¿considera usted que va de la mano con su estilo de escritura? Sí, mira, lo primero que quiero hacer referencia a César Sánchez Veras. Yo creo que si nosotros tenemos cuestiones parecidas en la narrativa, es porque nos leemos mutuamente, porque intercambiamos, porque tenemos conceptos similares. Yo he aprendido muchísimo con César en cuestión de escritura. Él dice lo mismo, que ha aprendido muchísimo conmigo. Entonces hubo una cofradía ahí bien interesante. El tema de la fe es porque yo, aunque no soy como dicen algunos, un practicante diario, tengo mucha fe. Si yo siempre he estado marcado por la fe, y creo que si no es más grande, ha sido porque no sé si ha sido un propósito de Dios mantenerme en mi creencia, como las tengo, pero en el país de donde yo vengo, ustedes saben que es Cuba, en mis tiempos todavía sigue siendo, aunque no tan fuerte como antes, era totalmente prohibido en las escuelas, sigue siendo, hablar de Dios. No te vas a encontrar un libro, no te vas a encontrar una oración, un párrafo en el cual se haga referencia a Dios, ni existe esto tan bonito de por la mañana hacer una oración al empezar en las escuelas. Eso en Cuba no existe porque es una dictadura comunista y por tanto no se permite. Pero todo eso a mí me condicionó como para ahora, lo que no pude hacer en ese tiempo, poder hacerlo ahora y dejarlo plasmado a través de versículos y a veces la posición o la actitud de los personajes. Ahora que yo estoy trabajando la segunda parte de Virginia Bell, es decir, es la primera vez que me atrevo a escribir la segunda parte de una obra mía, muchas cosas ocurren en la iglesia. Entonces yo creo que sí, que aunque no quieran, no es que me lo propongo y yo no digo va a ser así, va a quedar así, simplemente la propia obra, la propia invención en la que estoy metido me dice que hace falta un versículo, que hace falta una cita determinada. Gracias. 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 Centrándonos un poco más en el personaje principal, o sea, Virginia Bell, quisiera saber qué lo inspiró a crear este personaje. ¿Cuál considera usted que es el mayor conflicto interno de esto? ¿Y cuál dificultad enfrenta, cree usted, con la cual el lector se identifique un poco más? Sí, mira, el personaje de Virginia Bell viene de una persona que conozco. Conozco una persona que era una niña que fue abusada. Es una niña que después entra a la vida, dedica la vida a ser monja.
y después que de estar mucho tiempo como monja, ya más de 20 años, decide dejar de ser monja y buscar tener una familia. Entonces, el conocer la vida de esa persona me dio pie a mí para escribir Virginia Bell. Lógico, yo invento muchas cosas, como bien saben, porque es ficción, pero el sustento, la base de lo que ocurre, incluso cuando ella leyó la novela, ella ha podido leerla una vez. Esa muchacha ha podido leer la obra una vez, porque dice que no pudo, lloró muchísimo, porque se vio reflejada. Yo conozco bastante lo que ha ocurrido con ella, y entonces eso está ahí, le remontó a lo que ella había vivido. Y entonces creo que lo más importante de este personaje es que esas cosas que vivió de niña la han lacerado mucho y la han condicionado. De hecho, ella padece todavía, es una mujer, y ella padece todavía de depresión. La depresión se llama depresión endémica, que yo lo menciono en la obra. Ella todavía padece de eso. Quiere decir que hay bastante realidad en ese sentido. Y creo que lo que más las personas deben conocer de Virginia es que ella no es así porque quiere, ella es así porque tiene una condición. Y eso creo que es una de las cosas que debería entenderse. ¿Qué espera que sienta el lector al leer su obra? Lo que más deseo que alguien sienta al leer la obra es emociones. Como mismo sentimos emociones cuando vemos una película. Y por eso yo narro en la forma en que lo hago, buscando que el lector se emocione. Tengo que emocionarme yo. Porque, por ejemplo, cuando escribí El violín del Larimar, que ocurre en el Conde y demás, la noche que muere uno de los personajes, para mí fue difícil. Y digo la noche que muere el personaje, estoy refiriéndome a la noche en que yo escribí esa parte cuando muere ese personaje. Y para mí fue muy difícil porque tenía una conexión emocional muy grande con ese personaje. Y esa conexión emocional, si me guío por ella, él no muere, porque es una persona que yo quería mucho como personaje, que yo lo construí, que es como tú tener algo muy personal que se va. Y la noche que se tuvo que ir, que ya dejó de estar en la obra, que murió, para mí fue muy doloroso, como le pasa a usted cuando está viendo una película que es un personaje y usted no entiende por qué muere en esa, o le pasa algo desafortunado. Entonces, sí, es cosa muy particular de la narrativa, y en definitiva a mí lo que me gusta es que la gente se emocione cuando ve. Bien, recapitulando la idea anterior presentada por usted al inicio, ¿por qué cederle este nombre a la protagonista? ¿Por qué Virginia Bell? Yo me detengo mucho a trabajar los nombres de los personajes, porque díganme ustedes, un personaje que sea muy bueno y que se llame Rufo, ¿verdad? Como que Rufo no es un nombre como para un personaje que tiene una actitud buena en la obra. Pero yo trabajo mucho lo de los nombres, y en el caso de Virginia, porque también trato de buscar nombres que sean muy que se entiendan, incluso en habla inglesa. Yo utilizo, por ejemplo, cuando escribí Puse a mi novia, utilizo el nombre de John, ¿verdad? Y es un nombre en inglés, entonces justifico en el sentido de que yo quería un nombre que fuera bien pegajoso. Ese sería el tema, bien pegajoso. Luego tengo el tema del apellido. A mí se me ocurre de pronto que el apellido sea Bell. Y cuando el editor me dice el título de la obra, yo le digo Penas y Azares de Virginia Bell, yo no había definido por qué ese apellido y no se sobreentendía. Bueno, luego lo justifiqué en la narrativa, y es que ella en definitiva debió ser Virginia Bello, pero la escribieron mal y pasó a ser Virginia Bell.
Con esto no estoy diciendo nada importante de la obra, ¿verdad? Porque eso del apellido no es significativo. Así que no estoy revelando, para los que no lo han leído todavía, no le estoy revelando mucho detalle. Pero sí que sepan eso, que a veces una decisión que se toma en la obra, en la narrativa, te obliga a después tener que hacer cosas como esa, de justificar por qué lo hizo. Es decir, en los primeros capítulos se llama Virginia Bell, ya yo lo tenía escrito, se llamaba Virginia, no tenía apellido, pero a la hora de dar el título al editor dije, apenas que hacer de Virginia Bell, y eso entonces me llevó después a tener que buscar una justificación. Pero me gustan esos retos, como ahora mismo, que estoy escribiendo lo que sería la segunda parte, que se llama Virginia Bell después de la caída, y yo he tenido que ir al libro anterior a este que ellos tienen, he tenido que ir para ver cosas porque se me olvidan. A mí se me olvidó qué pasó con Gabriel en la primera parte, y ahora mismo estoy narrando la segunda parte, y de pronto no había hecho referencia necesitándolo. Si no lo necesito, ok, pero necesitándolo no había hecho referencia a que Gabriel usaba lentes. Y entonces cuando voy allá en busco, Gabriel, pero Gabriel tiene lentes, ¿verdad? Y tengo que considerarlo para la segunda parte, cosas así. Pero sí, trabajar el nombre de los personajes me maravilla, le dedico muchas horas y hago una esquemita con todos los nombres, posibles nombres y demás. Y incluso a veces en la radio o en la televisión, en una película, escucho un nombre y digo, ese nombre, déjame ver qué significa. Y busco hasta el significado de los nombres para ponérselo a los personajes. Gracias. A usted. Mi personaje favorito es Salvador. Mi capítulo favorito es Acoso, capítulo 8. Me encantó mucho en general, súper me fascinó. Yo quedé, no tenía palabras para describir en general, fuera del capítulo 8, todos los capítulos, el papel de Salvador. Como lo describe la obra, un señor de tenis blanquísimo. Yo lo pude ver como alguien observador, atento, conservador, pero también muy perceptivo. No solamente cuando hablaba con Virginia, sino en general con todo lo que pasaba a su alrededor. Y como su nombre lo dice, él fue un salvador para Virginia en el capítulo 8. Eso fue lo que me maravilló. Y mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Salvador tenía un perfil tan atento y perceptivo? Como dije, no solo con Virginia, sino con todo lo que pasaba a su alrededor. Quiero decir, ¿es realmente intencionado o eso solamente fluyó mientras usted escribía? Para hacer las cosas que hacía, tenía que tener ese perfil. Entonces, sí, es intencional incluso el nombre, porque fíjense que es Salvador, es alguien que salva. Entonces, sí, tenía que tener ese perfil, pero además, el perfil no se define porque yo diga que va a ser así, sino por sus precedentes, de dónde viene, qué había sido de la vida de él, de su relación con la familia, dónde había estado, a qué se había dedicado. Pues hay una cantidad de elementos que dicen o que definen al personaje. Yo soy como soy, Bismar Galán, yo, no como autor, sino como individuo. Soy como soy por lo que he vivido. Y yo creo que las cosas que me han pasado, no todas contables, es decir, que no narrables, que no las he dicho, no las he contado, pero las cosas que me han pasado, no todo el mundo las resiste. Las cosas que me han pasado. No todo el mundo aguanta tener que hacer unos zapatos para poder ir a la escuela, hacerlos con las manos. No todo el mundo resiste irse a la escuela por la mañana con lo único o solamente con haber consumido un poquito de té de hojas de naranja. Y yo tuve que hacerlo. No todo el mundo resiste tener que buscar un pedacito de bambú para colocar un pedacito así de lápiz
en la parte de abajo para poder escribir por no tener lápiz. Pero yo creo que todas esas cosas que vivimos, las personas nos hacen, nos definen. Y por eso yo doy tanta importancia a la amistad. Y por eso yo quiero tanto, por ejemplo, a Carmen Tavares, por eso yo quiero tanto a Roche, a la gente de aquí, a Juan José de manera especial. Porque sé lo que me han amado, lo que me aman, y sé que yo soy gracias a la interacción que he tenido con todas esas personas. Yo crezco cada vez que tengo una interacción con alguien. Y me parece que los personajes míos también responden un poco a eso. Mis personajes son en dependencia de lo que han vivido. Como yo. Gracias. Excelente, muchas gracias. En este momento, el autor queda a disposición de ustedes para cualquier pregunta que tengan. Levanten la mano aquellos que tengan preguntas. No sé muy bien, pero ahora continuamos con su video. Yo llegué a participar en los grupos que ustedes van a exponer y noté que tanto como allá en sus encuentros, usted menciona mucho que usted escribe más para el grupo presentado. Pero quisiera saber qué significa para usted, qué sentimiento tiene para usted de escritor. Mira, es interesante. Para mí la escritura es una salvación. Porque yo llego muy cansado a la casa, yo llego con mucho estrés, tengo muchas responsabilidades. Yo atiendo, por ejemplo, una actividad que tiene que ver con 6 universidades en sí. En todas esas universidades tengo un grupo de personas, atiendo el Programa Nacional de Inducción. Tengo una familia en Cuba de la cual tengo que ocuparme porque tengo unas carencias que ustedes no se imaginan. Entonces, yo cuando llego a la casa, que me meto en la escritura, a veces mi esposa o mi nieto o mis hijos me están diciendo algo y yo no lo escucho. Porque me abstraigo y me quedo en la literatura. El día que, por ejemplo, vi un video de mi hermana buscando un poquito de leña para ver si puede cocinar algo, eso es terrible. ¿Qué hago? Me refugio entonces en la escritura para yo tratar de que la vida me sea más agradable. Sencillamente así. Tengo muchas cosas bellas que me pasan y que también las reflejo en la literatura, pero personalmente esos momentos difíciles me afectan mucho, aunque no lo diga, y como no lo digo, ¿qué hago? Escribirlo y ponerlo en mis personajes. Entonces sí, yo creo que la literatura emocionalmente me salva. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Mi pregunta es, ¿cómo usted se inspira para crear una obra? ¿En qué momento? ¿Cuál es su lugar? ¿Varias personas en un sitio? ¿O con otras personas? ¿Dónde llega esa inspiración para crear obras? Esa es una pregunta que tengo y tengo otra. Ahora la otra pregunta es cuál es su objetivo, todas las obras que ustedes escriben, como su misión hacia la escritura, con las obras que ya ha publicado y las que se han publicado. Sí, mira, yo me inspiro en muchas cosas, pero creo que una de las cosas que más me inspira es la lectura. Si yo leo los clásicos, leo cualquier obra que llegue a mis manos. Tengo muchos amigos que escriben y les gusta que yo me lea lo que ellos han escrito para que me dé opinión. Entonces yo me inspiro en esas cosas, pero sobre todo me inspiro en lo que yo observo, en lo que converso con los jóvenes. ¿Alguien de los presentes se ha leído Tú serás mi novia? ¿Y ustedes ven que ocurre dónde? En el SELA, ¿verdad? Son las cosas del SELA. Entonces yo viví y he vivido y sigo viviendo
la maravillosa vida que se respira en el SELA. Porque ustedes, los que han estado en otros colegios, saben que el SELA es algo diferente, ¿sí o no? Saben que el SELA es algo especial. Entonces, yo me inspiro en eso, en lo que yo observo, en lo que a diario contemplo. Eso es lo que a mí me hace escribir. El hecho de dialogar con las personas, de plantear ideas a alguien que me dice, cocho, pero de ahí tú puedes sacar una buena historia. O dialogamos en sentido general y ahí salen cosas que yo puedo llevar a mi literatura. Lo otro era sobre el espacio, ¿no? Entonces me siento más cómodo. Sí. Sí, mira, yo no tengo espacio preferido. Yo ahora mismo me acuesto boca arriba en la cama y empiezo a dictarle a Word, que eso ustedes saben. Cuando tengo la vista muy cansada, pongo el micrófono y empiezo a dictarle y después yo voy arreglando. Es una variante que a mí me gusta. Otras veces voy en el carro, voy conduciendo, voy para el trabajo, se me ocurre algo que no puede faltar y me grabo, porque si no se me puede ir la idea, se me olvida. Si voy con mi esposa, voy con un muchacho, voy con alguien, le digo, anótame esto ahí. Y hasta en una servilleta a veces llevo cosas que luego voy a utilizar para escribir. Yo creo que la inspiración hay que alimentarla, hay que pensar en lo que uno está escribiendo. Y yo estoy aquí hablando con ustedes y me excusan que no estoy desconcentrado, pero ya yo estoy pensando en cosas que en la segunda parte definitivamente deben estar. Porque las preguntas me provocan la búsqueda de respuestas. Trato de no arreglar mientras estoy escribiendo. Hay que escribir, hay que soltar la imaginación, hay que ir haciendo. Imagínense que yo me ponga a decir todo lo que va ocurriendo en la obra y yo lo que estoy es hablando en el micrófono. Después viene lo otro, después viene la parte de insertar los diálogos, después viene la parte de decir este adjetivo sí o este adjetivo no, pero hay que dejar correr la imaginación mientras estamos viendo. Yo creo que eso es de las cosas fundamentales y yo no madrugo para escribir. La mayoría de los escritores de hoy que se levantan a las 4 de la mañana para escribir, yo no. Lamentablemente o afortunadamente a mí me encanta dormir 7 u 8 horas y yo no madrugo. Yo escribo cuando llego a la casa por la tarde, camino 1 hora, porque también trato de hacer ejercicio. Camino 1 hora y generalmente de 7 a 9 se lo dedico a la literatura, porque a las 9 hay que dormir. Y ya a las 9 yo estoy bañándome y listo para la cama. Todos los días, generalmente es una rutina, aunque a veces la rompo si hay un tenis, si hay un campeonato de tenis que me encanta, o hay algo de boxeo que me gusta ver, o hay una película, entonces lo hago, porque generalmente sí, mantengo esa rutina, escribo por la noche, cuando más cansado estoy. ¿Otra pregunta? ¿Por qué hay una garra? Hola, buen día. Mi pregunta es, ya que usted mencionó el tema de la depresión, ¿cuál es para usted su importancia en el libro, en el personaje del libro? Y la importancia para usted en general sobre la salud mental y también puede ser en base a... Sí, mira, yo he tenido mucha gente en la familia con problemas de depresión. He tenido, y eso también me alimenta lo que yo hago. Yo creo que el tema de depresión depende generalmente más de los que están alrededor del deprimido que del propio deprimido. Y las personas que están alrededor de una persona que sufre depresión, lo primero que tienen que entender que es una condición de salud que hay que atender, que no se debe juzgar a las personas porque tienen una condición de depresión, que nosotros tenemos que apoyar, pero la propia persona que tiene la condición, que tiene la depresión, debe ser suficientemente sincera, debe decirlo, debe comunicar, no encerrarse en los pensamientos, porque la depresión es eso, que cierran unos pensamientos ahí que no son nada agradables. Entonces tú tienes que compartir con otras personas. En la edad que ustedes están, muchos a rato pueden sufrir de alguna depresión.
¿Cuál sería un error muy grande? Que el compañero no lo entienda, que el mami no lo entienda, que el novio o la novia no lo entienda. ¿Cuál sería otro error? No compartirlo y no hacer ver al otro que usted tiene una condición. Mira, yo me deprimo con facilidad. Tengo esta situación, psicólogo, profe. Yo tengo esta condición, me deprimo. Eso no es un defecto. Y eso no es incorrecto. Y eso no es un delito. Y hay que decirlo. Porque después se puede hacer grave. Y se hace grave, viene una consecuencia terrible. Pues nosotros tenemos que tomar esa actitud. Conversar con las personas cercanas, confesarlo, me siento mal, me deprimo con facilidad, me pasa esto, y siempre vamos a encontrar personas que lo hagan. Yo creo que en un centro, por ejemplo como este, donde hay tanta fe, la oración ayuda mucho. Venir, hablar, orar, entrar en comunión, yo creo que es muy yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a quien no haya leído la obra que la lea. Y quiero recalcar que Salvador es como yo. Salvador estaba claro de qué leer y para qué. Yo estoy claro que leí y vine a ver para qué lo leí y qué aprendí. Pero yo también quiero que cada uno de ustedes lo estén, que sepan qué les enseña Virginia Abel. Es una obra muy interesante e importante para nosotros. Paso con mi compañera Diana. Gracias. Finalizando, Penas y Azahares de Virginia Abel, escrita por el autor Ismael Galán, es una historia que mezcla lo real con lo mágico y lo natural. La historia se desarrolla en un pueblo y nos muestra cómo el amor, la pérdida y la familia marcan la vida de varias generaciones. El autor usa un estilo muy especial para contar lo cotidiano de forma poética, haciendo que hasta los detalles más simples se sientan importantes. La narración nos permite conocer muy bien a los personajes, sus pensamientos y emociones, logrando que el lector sienta la nostalgia sin volverse exagerado o triste todo el tiempo. En resumen, esta obra nos muestra que tanto el dolor como la belleza de la vida dejan huellas. Las penas, como los azahares, siguen presentes en la memoria, transformándose en algo que nos acompaña para siempre. Con esto damos por concluido este panel, agradeciendo la grata compañía del autor, a mis compañeros panelistas por su perspectiva y a la audiencia por su interés. Gracias nuevamente.